Buenas tardes ya a todas y todos. Bienvenidos a este ya tercer encuentro de Juntos para Transformar, donde desde Fundación Colunga estamos invitando a todos los actores, personas, hombres y mujeres de la sociedad civil y de los emprendimientos con propósito a poder dialogar de aquellos temas que son claves y relevantes para acompañar las transformaciones en que estamos metidos en este momento. Hoy día tenemos una suerte, nos acompaña Magdalena Aninat. Magdalena es la directora del CEFIS, del Centro de Estudios de Filantropía, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y además una larga amiga de hace mucho tiempo y que ha tenido un rol muy importante en poder entender y poder caracterizar y definir los bordes del fenómeno de la filantropía, pero tanto institucional como también el trabajo que hacen distintas organizaciones en superación de la pobreza. Magdalena es periodista, ha tenido un largo recorrido en instituciones públicas, privadas y ahora desde la academia, y esperamos que hoy día podamos tener una conversación interesante, profunda y con tiempo acerca de los distintos desafíos que la acción solidaria, que la acción con búsqueda de impacto social está teniendo en este Chile tan movilizado que tenemos. Bienvenida Magdalena, gracias por acompañarnos, gracias por acompañar a la comunidad que se organiza en torno a Colunga, y también agradecerle a Daniela de la red APIS que nos ayuda a hacer que este espacio sea inclusivo y accesible para todos y todas y que todos podamos tener acceso a estas conversaciones y encuentros. Hola Magda. Arturo, muchas gracias por la invitación, un gusto me encantó lo que dijiste de un espacio para una conversación con tiempo, porque estamos, a pesar de la pandemia, con poco, el tiempo siempre es un bien escaso. Así que gracias y gracias por tener a la red APIS también. Sí, claro, y el tiempo que nos permite también encontrar sentidos compartidos. Si no entendemos el mundo en que estamos actuando, es muy difícil que podamos colaborar y coordinarnos. Y en eso ustedes han podido profundizar acerca de un área que muchas veces se da por invisible, pero que es clave para el desarrollo de todos los emprendimientos sociales. Quizás en eso, Magdalena, para abrir la conversación, contarnos un poco qué es la filantropía o cómo la entienden ustedes, también qué es el CEFIS y cómo fue que llegaron dentro de la infinidad de temas del mundo del impacto social a elegir este tema tan específico. Mira, nosotros entendemos que los aportes privados y el rol del mundo de la sociedad civil es tan relevante para la construcción de bienes públicos, que la construcción de políticas públicas o de lo público no es solo rol del Estado. Obviamente el Estado tiene un rol fundamental, pero creer que lo público solo lo construyen las instituciones del Estado no es suficiente para el bienestar de una sociedad. Y entonces la mirada de la Universidad Adolfo Ibáñez en general tiene una mirada basada en las artes liberales y en un sentido de una sociedad donde confluye el mundo privado, el mundo público y la sociedad civil. Entonces, bueno, parte fundamental de tener una sociedad civil y organizaciones que trabajan en distintos temas, proveyendo servicios que dijimos públicos de bienestar social, ayudando a niños, a familias, en educación, en pobreza, o en cuidado del medio ambiente, o levantando temas, porque a veces siempre estamos pensando en el servicio social, o levantando temas, para eso es fundamental que no solo dependan de recursos públicos, porque eso en el fondo les quita cierta autonomía. Queremos que estas organizaciones no solo entreguen estos servicios, sino que sean capaces de detectar nuevos modelos y mejorar esas políticas públicas. Y también, entonces ahí entra a jugar muy relevantemente el aporte del mundo privado, de distintos actores sociales. Siempre pensamos el mundo privado como la gran empresa, y ahí hay un error. Están las grandes empresas, las pequeñas, las personas. Entonces, lo que nosotros vemos es que todos los aportes privados tienen un rol fundamental para fortalecer este llamado tercer sector, para fortalecer donde se generan no solo buenos servicios sociales, sino que además estos espacios de cooperación, donde hay espacios de cooperación, donde nos encontramos con que nos interesan temas similares. Más allá de que podemos tener diferencias políticas, empezamos a encontrar espacios
de cooperación y de cohesión social, donde vamos además creando confianza entre las personas y los actores. Entonces, mirado más desde la base, así como una base más conceptual, nosotros miramos la filantropía como el aporte de distintos tipos de recursos: dinero, tiempo, conocimiento, redes, para voluntaria, para aportar a bienes públicos o bienes sociales. Cuando pensamos así que estos distintos tipos de recursos, ya no estamos hablando de los que tienen mucho patrimonio, de las grandes empresas, empezamos a ver que todos podemos hacer estos aportes, y que todos esos aportes debieran ser valorados y ojalá fomentados desde la política pública también. ¿Por qué creamos el CEFIS, el Centro de Claro. Filantropía e Inversiones Sociales? Porque lo que nosotros miramos es que había una preocupación grande de decir, este país parece que tenía poca práctica, o se había ido perdiendo la práctica de los aportes sociales. Teníamos una lógica quizás muy de caridad, de esto de dar el cheque y desentenderse, de que no sepa tu mano izquierda tu mano derecha, quizás con esta influencia más católica. Y de alguna manera habíamos visto que teníamos una clase empresarial que había crecido, que era capaz de crear grandes empresas, llegar a otros países. Entonces como que había una diferencia en este desarrollo, muchas organizaciones de la sociedad civil creciendo, y por qué no les estábamos dando esta mirada y esta relevancia desde el mundo también de la academia. Ahí hicimos un análisis, bueno, uno mira a Estados Unidos, siempre dice filantropía de Estados Unidos. ¿Qué rol cumplen las universidades allá? Y las universidades también están aportando dos tipos de cosas: una de análisis y datos y discusión, qué se necesita para apoyar esto, hacia dónde están yendo los aportes, en qué sentido están desarrollándose bien, qué falencias hay en este como sistema de la filantropía, y por otra parte en proveer de herramientas eficaces que permitan a las organizaciones, tanto donantes como donatarios, fortalecer su labor, que esto sacarlo como de la lógica de lo amateur o de solo lo de extra programático, a decir, no, acá hay un valor social que se está generando, y ese valor social tiene que tener herramientas propias. Algunas vienen del mundo empresarial, la gestión, los KPI, todo esto muy, muy empresarial, pero algo de eso uno lo tiene que aportar. Si en el mundo empresarial la competencia genera dinamismo, en el mundo social es la colaboración, por ejemplo. La colaboración si en el mundo empresarial es la rentabilidad financiera, en el mundo social es el impacto social, es cambiar vidas, ¿no es cierto? Y ahí ha sido súper interesante porque, mira, nos hemos contactado con redes en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, hemos puesto también a Chile nosotros en estudios internacionales, hemos aprendido mucho de afuera, somos el único centro dedicado a este tema en Latinoamérica, y yo creo que hay grandes oportunidades para que Chile aprenda también, no solo de los países más anglosajones o del norte, sino que también de América Latina. Sí. Magdalena, nos han mencionado varias veces, o sea, compartimos totalmente ese diagnóstico. Chile había tenido un gran desarrollo en distintos ámbitos, y las lógicas internas de la filantropía no se habían actualizado al mismo ritmo que se habían actualizado otros sectores. Tú nos mencionaste mucho la importancia de estar mirando otros ecosistemas de filantropía, otros ecosistemas de colaboración público-privada. Desde tu experiencia, porque además nosotros sabemos que tú eres representante de algunas redes, que has podido tener bastante roce internacional, y eso es una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué caracteriza un ecosistema de filantropía con donantes, con donatarios, con el Estado, que sea saludable, que sea vigoroso y que pueda desplegar su potencial transformador? Son varias cosas. Primero, que se valorice. Voy a partir por lo más Okay. básico, pero creo que es importante. Una sociedad que no valore y legitime la práctica de la filantropía y de la labor de las organizaciones de la sociedad civil, esa es una base. O sea, una base de confianza, de que el sistema genera el valor, que es importante que exista. Eso es muy importante como base. Y es muy importante que en eso no solo estén los que están actuando, sino que también la opinión pública en general y las autoridades políticas, de alguna manera. Claro. Y esto que nosotros quizás damos por sentado, a mí me impresiona cuando estoy afuera
hablando con gente de Hungría o de Rusia o de otros países que sienten una presión del Estado de ir achicando el espacio para la sociedad civil. Eso es muy fuerte y hay distintas formas de hacerlo. Una es poniéndole una serie de controles y controles como sin explícitamente prohibir a las organizaciones de la sociedad civil. Eso es algo que nosotros hemos tenido en Chile. Últimamente, además, nosotros una vez que desde el mundo político se menciona y se valora, por lo menos en el discurso, a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos leyes que han ido incorporando estos organismos de la sociedad civil, todos perfectibles, pero todavía tenemos en Chile un reconocimiento y eso tenemos que cuidarlo. Estoy pensando en esto, que no demos por sentado esto, porque cuando uno habla en otros países, esto cada vez se ha ido apretando y achicando. Eso es lo primero. Lo segundo es, diría yo, que es tener un marco legal que facilite las donaciones y los aportes privados. Y facilitar no es solo incentivos tributarios, es también tener un sistema, primero, que sea comprensible para las organizaciones, tanto donantes como donatarias. O sea, que esté simplificado, que sea que esté operable. simplificado. Nosotros hemos trabajado harto, este año nos habrán escuchado harto hablar de una propuesta de una ley general de donaciones. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio comparado de 20 países de América Latina y de la OECD, que nos muestran que la mayoría de los países, y sobre todo aquellos que tienen alto nivel de filantropía, no solo lo cultural, también hay una ley que facilita. Los invito a meterse a la Charity Commission de Australia, que es la organización como de la agencia pública que revisa la organización de la sociedad civil, y es un portal súper amigable. Uno puede entrar y cómo dono, y quiénes están donando, y tú quieres saber cómo recibir donaciones, aquí está el sistema, incluso piensa en investigadores. Entonces creo que ese es un tratamiento de decir, oye, queremos que esto pase, queremos que haya mucha participación, que todos entiendan. Eso es disminuir una barrera de entrada. Nosotros en Chile tenemos más de... Sí, en Chile las organizaciones de la sociedad civil tienen dos grandes trabas. Uno es conseguir la donación y la segunda es conseguir que los administradores, que los contadores te la validen. Eso es un segundo barrera de entrada. Yo creo que hay una traba anterior, Arturo, que es entender las leyes de donaciones. Ayer tuvimos un seminario con el director del Servicio de Impuestos Internos para comentar los avances que trae la reforma tributaria. Y claro, son súper buenos avances, pero ¿cómo navegar esos avances? Y van a sacar más circulares y oficios. Entonces hay toda una serie de reglamentación y yo estoy pensando en organizaciones, no estoy pensando en las grandes organizaciones que tienen un equipo detrás, o las grandes empresas que tienen un equipo de abogados, contadores detrás que van a manejar esto. Hay poca certeza jurídica y hay poca facilidad. Estoy pensando en una organización pequeña que se dedica a un tema conservación del medio ambiente, que no tiene ningún incentivo tributario, que si recibe una donación tiene que pagar un impuesto a la donación. Entonces, gasto rechazado. Claro, no, el impuesto general de donaciones porque no tiene, además del gasto rechazado después Entonces hay una serie de complejidades por tener tantas leyes distintas, normativas distintas, y a cada acontecimiento su propia ley. Tenemos un tratamiento que es poco equitativo con las organizaciones de la sociedad civil. Hay algunas mucho mejor situación, otras peor, y eso es una barrera de entrada que impide la democratización de las donaciones y el acceso a las organizaciones de la sociedad civil. Y lo otro que yo creo que es importante, y cuando tú me preguntas del ecosistema, lo interesante es que no es solo una tarea del Estado legislador, sino que también de los donantes y las donatarias, de la capacidad de las organizaciones de administrar bien estos recursos. Es decir, yo voy a tener recursos públicos, privados, y soy capaz de generar un valor social, este impacto, ¿no es cierto? Antes hablaba yo de la utilidad de la empresa y aquí esta utilidad se transforma en impacto social. Entonces, realmente de cambiarle la vida a las personas y de tener la capacidad de medir eso, de tener alguna métrica y no solo creo que está bien, tenemos que llenarnos el corazón aquí, y aquí esto es lo más importante, y cuando uno ve que ayuda a alguien y ese agradecimiento, esa sonrisa, eso a uno le llena lo que se llama el warm glow, es como el corazón calentito, y es muy importante porque esto requiere mucha energía, pasión, pero no es suficiente, no es suficiente.
Necesitamos mostrar que aquí hay un valor social, que uno está trabajando y maximizando esos recursos que son escasos y cambiando la vida en las personas, porque si no seguimos con esa lógica de la caridad, que yo creo que no es lo que valida el ecosistema de la filantropía y de las organizaciones sociales. Super, entonces ahí tú nos estarías mostrando tres ámbitos. Este concepto cultural de cómo se valora la filantropía y la sociedad civil, el marco legal y la capacidad de las organizaciones de transformar impacto. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Cómo es la relación con el Estado en esas sociedades donde el ecosistema opera bien? Yo creo que siempre hay una mirada, o sea, si miramos los mundos más anglosajones, los mundos anglosajones lo que hacen es bien interesante porque por una parte respetan mucho la libertad del donante, o sea, dicen, lo que miran es las organizaciones que pueden recibir donaciones, que las llaman las donatarias autorizadas, son organizaciones sin fines de lucro que generan un bien público. Lo que está en el centro generan un bien público, eso es lo que queremos. Y los fines son, en general, son muchos fines o siempre hay un fin genérico. Esa es la mirada del Estado, es decir, y vamos a dejar que el donante o que esta relación entre donante y donataria se surja. Sin embargo, hay otra mirada, junto con eso hay una mirada complementaria, que es decir, las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en generar este valor social. Entonces, lo que es interesante es que dicen, vamos a hacer, junto con esta libertad y este sistema fácil, nosotros vamos a poner recursos adicionales o instrumentos adicionales que permitan movilizar a ciertos ámbitos que probablemente un gobierno de turno dice, es relevante, vamos a trabajar en esta cooperación público-privada. Por ejemplo, los ingleses, déjame comentarte la lógica de los ingleses que han sido bien pioneros en generar como instrumentos, son innovadores en instrumentos de política pública en general. Ellos dijeron, bueno, ellos inventaron este sistema de los contratos de impacto social, que imagino que ustedes los han comentado porque también son parte aquí en Chile de Promoveres. Ellos dijeron, bueno, tenemos un problema que por años no hemos podido resolver. Entonces, ¿cómo hacemos un sistema? En ese caso era la reincidencia carcelaria, empezaron con ese tema. Dijeron, inventemos un sistema donde trabajemos con organizaciones de la sociedad civil que logren resultados con intervenciones multidimensionales para resolver este problema, porque no es solo capacitación, no es solo trabajo, es también familia, es tema psicológico, y llamemos a los inversionistas a que nos pongan este capital de riesgo para probar un modelo nuevo. Entonces creo que la lógica es interesante porque dicen, el problema público no lo resuelve el Estado solo, necesitamos a la organización de la sociedad civil, necesitamos a los inversionistas. Tienen así otras políticas, es decir, esta es la agenda que tenemos hoy, vamos a hacer matching funds, fondos donde nosotros ponemos uno y los donantes ponen otro. Entonces, hay un llamado a resolver juntos problemas que son difíciles de resolver, difíciles. Y creo que cuando uno se enfrenta a problemas difíciles, tiene que ir generando estos mecanismos de convocatoria a otros actores. Que es interesante porque esas convocatorias instalan a la base la colaboración necesaria para resolver situaciones complejas, o si no, sabemos que no se puede. Magdalena, y en esta misma idea, por ejemplo, esta idea de los bonos, pero ¿qué otras ideas o prácticas, esas que son como que te vuelan la cabeza, has podido ver en tu mirada de los otros ecosistemas que funcionan bien, sobre todo los anglosajones? ¿Sabes que hay otra cosa que quizás no es tan así, no es tan descabellada, pero yo creo que a nosotros nos falta en Chile, que es lo que se llama infraestructura del ecosistema. Las infraestructuras son asociaciones gremiales, de organizaciones, espacios de colaboración, los mismos centros académicos de pensamiento. Entonces yo creo que nosotros en Chile tenemos algunas, pero no tenemos suficientes, no tenemos espacios de... ¿Por qué son importantes estas organizaciones que se llaman de infraestructura? Que en el fondo en sí mismas no operan algo, sino que están compartiendo, colaborando, levantando temas, siendo una voz ante, por ejemplo, las políticas públicas que se necesitan, siendo contraparte del Estado en ciertos temas.
no, creo que llevamos mucho tiempo trabajando como de forma aislada cada uno, o las organizaciones de la sociedad civil, y yo me alegro que te diría que desde que empezó el CEFIS hace 5 años, hemos visto una evolución en eso, en generar más redes, más agrupación de organizaciones que trabajan en un mismo tema, porque también ser contraparte del Estado, una organización sola, No es muy pueden. distinto a ser contraparte del Estado, un grupo de organizaciones que tienen una visión común respecto de una política pública o de fondos públicos. Entonces, eh, es un ejercicio que nos cuesta a los chilenos, nos cuesta porque colaborar significa ceder, poner el problema delante más que la institución, eh, intercambiar puntos de vista, y creo que eso es algo que vemos más en otros países, y aquí estoy citando países no tan lejanos, sino que, por ejemplo, Colombia. Colombia tiene Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, y yo los vi para el proceso de paz que vivió Colombia, de la reinserción de ex guerrilleros, como también el mundo de las fundaciones dijo, bueno, nosotros vamos a tener un rol en este problema de toda nuestra sociedad y vamos a trabajar en reinsertar a ex guerrilleros. Algo parecido también pasó en Irlanda, donde otra organización que se llama las fundaciones comunitarias, que son fundaciones que trabajan para una región específica, es decir, trabajamos con un grupo de gente que dice vamos a trabajar para el desarrollo local de esta región y también tienen roles importantes en estas situaciones de crisis. Creo que a nosotros nos faltan mucho más estos organismos que son de aunar y colaborar para ciertas regiones o para ciertos ámbitos específicos, y tenemos sí organizaciones que son muy interesantes y tienen mucho valor, pero son individuales. Interesante, porque también los donatarios y el Estado, e incluso las mismas personas que están donando uno a uno, el criterio siempre es cuánto de este recurso llega al destinatario final. Y un mejor proyecto es mientras más de la donación inicial llega en términos de servicios, es más eficiente. Y aquí esta es una mirada absolutamente distinta porque dice quién construye el camino para que esa infraestructura necesaria para que ese aporte llegue. Es clave. Sí, Totalmente. respecto de esto, de pensar en que lo que se llama los overhead, ¿no es cierto? No sé cuál es el término en Los castellano, gastos de administración, estamos llenos los claro, de anglicismos, pero de que son como una pérdida de recursos, yo creo que es una mirada muy miope. Uno exacto. nunca se subiría a un avión donde no tuviera un piloto o el piloto fuera como una persona amateur que le dedica su tiempo, ¿ah? Sino que Porque uno lo más, quiere llegar a su destino y para eso quiere la mejor gente trabajando en esa tarea. Y, pero sí, o sea, yo creo absolutamente que hay que mirar eso como cómo se genera un valor en las organizaciones, cómo estas organizaciones sociales tienen una permanencia en el tiempo, pero también creo que este diálogo tiene que ser entre donante y donatario. Me faltan esos donantes que digan vamos a invertir en las organizaciones porque creemos y porque creemos en su valor, y me faltan las organizaciones que dicen nosotros vamos a ser eficientes, tenemos una buena claridad de cuál es nuestro objetivo de cambio social. Sabemos que esto esa, demora, vamos esa es a una ir, conversación que falta totalmente. pero no de satisfacción de nuestros beneficiarios, dice que están contentos con nuestro programa. Sí, pero esa es la base, sino que ir más allá, a apretarse en temas que son complejos. Yo creo, estoy segura que son complejos, pero de tener un compromiso más con un cambio, con lograr ciertos cambios. Ujú. ¿Cuál es el huevo o la gallina? Yo creo que tienen que evolucionar los dos. Veo esa incipiente evolución. Nosotros tenemos un programa de formación en el CEFIS, que es de evaluación de impacto y de valoración social, de esta métrica que pone aprender un poco a ponerle valor económico a este cambio que se genera. Y efectivamente partimos diciendo, bueno, cómo miramos bien los problemas y determinamos bien cuál es el impacto que queremos generar. Y después los medimos y tener indicadores. Es súper interesante porque hay una capacidad de aprender y de ir adoptando este camino hacia
mostrar el impacto, que yo creo que es hacia dónde va, porque los recursos públicos y privados van a ser cada vez más escasos, entonces hay que poner un acento también en eso. Sí, eso te quería preguntar un poco. En este momento actual, donde estamos en una pandemia, ya estamos entrando en una crisis social que ojalá sea corta, pero puede que sea larga, nos cambia el escenario, ¿verdad? Nos cambia el escenario a los donatarios, nos cambia el escenario a las Sí. organizaciones que donan. ¿Cómo lo están leyendo desde el CEFIS? ¿Qué impresión tienes de qué tendencias vamos a tener que gestionar en los próximos años? Mira, las catástrofes son un desafío, esto, bueno, no una crisis, no una catástrofe, pero tiene las dos cosas, peor Tiene las todavía, dos cosas. porque es muy, muy extendida, eh, muy, muy multidimensional, entonces afecta muchas dimensiones y es difícil detectar las urgencias, como es la provisión de alimentos, obviamente que eso es una urgencia del día a día, con los efectos perdurables que tiene, por ejemplo, la incapacidad de la continuidad en el aprendizaje, la deserción escolar, etcétera, la salud, todos los efectos en salud mental. Esos son efectos que van a perdurar en el tiempo. No hemos hecho estudios aquí, pero en el fondo el desafío para las organizaciones, obviamente hay muchas organizaciones que necesitan pasar este agosto, ¿no es cierto? Que cada este agosto es cada vez más largo, eh, y eso requiere una capacidad de adaptación enorme. Pero también lo que es difícil es también para los donantes decir, bueno, vamos a atender la urgencia o vamos a seguir con esto, con nuestra estrategia. Yo creo que hay un punto intermedio y los Hay un estudios gris. internacionales muestran que mucha plata para las catástrofes se va a atender a la urgencia y que después los donantes se van. Y esos efectos perdurables quedan medios olvidados. Entonces yo creo que hay que ir poniendo esos efectos perdurables hoy día en la agenda desde ya. O sea, los efectos en educación y la diferencia en tema de educación, los efectos en violencia intrafamiliar, los efectos en salud mental, son efectos que están viendo hoy y que van a tener efectos perdurables en el tiempo. Sí creo que uno tiene que ponerse el desafío, y esto es una reflexión interna de cada organización, de aprender algo en esta situación de que todos nos adaptamos, tuvimos que adaptarnos rápidamente al teletrabajo, a la teleentrevista, ¿ah? Entonces sí creo que hay algo que uno tiene que aprender, o ponerse como un desafío de no siempre estar viviendo la situación de estrés y de respuesta, porque eso no es viable, pero pensar en qué puedo yo lograr eh, incorporar de esta crisis. Por ejemplo, déjame poner un ejemplo, unos casos Por de favor. los programas de, no sé, parentalidad, que implican en general visitas domiciliarias, y esas visitas domiciliarias generan efectos en general bien positivos, pero son muy costosas, son programas costosos porque obviamente requieren mucha presencialidad y recursos humanos. Entonces, quizás esta es una oportunidad para adaptar esos programas a una modalidad más digital o más remota que nos permita acceder a otros territorios, pero cuidando obviamente que tengamos resultados similares, porque no queremos traspasar esto, pero bueno, con efectos neutrales o negativos. Entonces o sea, creo que esta crisis, con todos los desafíos enormes que tiene, se pueden plantear para las organizaciones algunos aprendizajes internos que nos permitan ampliar la cobertura manteniendo impactos o beneficios similares. Eso requiere de nuevo, perdón que yo vuelva a uno de nuestros temas, que es monitorear estos resultados, y eso requiere primero claridad respecto a los objetivos que se quieren o cambios que se quieren lograr. Claro. En eso, Magdalena, quizás estaba viendo las preguntas que está haciendo la gente en el chat y ¿Ya? claro, la misma gente percibe que tú tienes una tremenda suerte quizás en este espacio de diálogo y es que, ¿Ya? por un lado, te ha tocado trabajar con las organizaciones que están implementando los programas y que están del lado del impacto social, pero también conoces muy de cerca el mundo de los donantes, de las instituciones que aportan recursos, etcétera. En esa lógica,
primero en términos generales, quizás poderle decir a las organizaciones, ¿qué aproximación piensas tú que es ventajosa para una organización que piensa hacer de la filantropía o de la búsqueda de recursos privados una de sus estrategias de financiamiento? Yo creo que, a ver, como la estrategia de fundraising, ¿no? De levantamiento de recursos. Primero, a ver, así como algunos tips que yo recomendaría. Primero es tener muy claro cuál es el propósito de la organización. Y el propósito no es lo mismo que el programa. El propósito, Claro. hay un propósito que puede ser, no sé, disminuir las brechas en educación. Y ¿Qué más entonces yo largo tengo plazo? un programa que apunta a esto, pero lo primero es enamorarse del propósito o del problema y no del programa, porque quizás yo puedo también ajustar este programa o cambiarlo en la medida que me lleve a cumplir el propósito. Entonces la claridad del propósito nos va, creo que es la primera medida para decir y tener buenos programas, obviamente, que permitan un poco ir a atender ese propósito. La claridad del propósito, ¿por qué ayuda a levantar recursos? Porque yo creo que el levantamiento de recursos se genera al final en cuando uno encuentra como su media naranja de alguna manera. ¿Ah? Este match entre alguien que uno le preocupa un problema, a esa otra persona le preocupa también el mismo problema, o actor o empresa. Tiene que haber esa sintonía entre, yo no puedo ir a pedirle recursos para, no sé, solucionar un problema con los adultos mayores a una persona o una empresa cuyo tema es el cuidado del medio ambiente o está relacionado con el medio ambiente. No vamos a encontrar ese fit que de alguna manera tiene que existir. Entonces, por eso creo que cuando uno dice, a esta persona le preocupa lo mismo que yo, podemos encontrar una primera medida. Quizás algo muy básico, pero creo que es importante. Luego, Sí. creo que es muy importante tener programas que tengan una claridad en cómo se van a llevar a cabo, a qué es lo que apuntan y alguna medida de decir, primero, vamos a lograr que se implemente bien y segundo, vamos a mirar algunos objetivos de impacto social que nos permitan decir si estamos generando este cambio. Y ahí estás Y, hablando del diseño del programa, que el programa sea robusto, que tenga exacto. metodología, una teoría de cambio clara detrás, o relaciones Sí, causales por lo menos, en esa exacto, línea. es decir, este es el problema, afecta a tanta gente, sabemos que existe esta necesidad y sabemos que tenemos que llegar a lograr este cambio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a entregar herramientas, vamos a entregar capacitación a los profesores, vamos a ir monitoreando que eso se entrega, que es la evaluación de proceso, y vamos a ir, tenemos esta prueba para medir que la gente logró algo. Eso es sin mirar ni siquiera un grupo control, ya estamos ahí en otra. Pero creo que alguna métrica, decir alguna métrica. Déjame compararlo, yo sé que es odiosa a veces la comparación con las empresas, pero si ustedes fueran un emprendedor que quiere recursos para, no sé, iniciar cualquier programa, y van donde un inversionista y le dicen, necesito la plata para abrir un local y vender algún producto, el inversionista te diría, perfecto, pero muéstrame tu plan de que vas a lograr abrir el local, tener los permisos, etcétera, y que después, además, tu métrica que va a ser la cantidad de venta que te proyectas en un año. Entonces, si bien estamos en un ámbito totalmente distinto, de alguna manera esa lógica de decir, tengo claridad de lo que quiero hacer y lo voy a hacer en estos pasos y mi resultado lo voy a medir con esto, ayuda a sintonizar también. Muchos de los donantes son las grandes empresas o las fundaciones empresariales o familiares que tienen más recursos para donar, vienen de esa lógica empresarial. Uno puede decir, sí, porque esa lógica es muy utilitarista, etcétera. Sí, pero también ayudan a las organizaciones a comprometerse vuelvo a este problema, a que no solo voy a administrar los recursos, sino que voy a generar este cambio. Y eso también me lo conecto con lo primero que estábamos diciendo, con que tenemos que cuidar esta cultura que nos favorece a que las organizaciones de la sociedad civil no solo son organizaciones como que hacen algo bueno, sino que son organizaciones que además están generando un valor social y por eso tenemos que fomentarla, por eso tienen que ser contraparte del Estado, no solo proveedores del Estado, por eso debieran sentarse a la mesa cuando estamos pensando, oye, ¿cómo vamos a hacer un plan de reactivación del empleo?
Bueno, de todas maneras. chuta, un programa, las que tienen las soluciones, y aquí que están, yo soy del directorio de la Fundación Emplea, eh, y ahí decimos, bueno, ¿qué soluciones nosotros podemos dar para esta contingencia hoy día? Que hay que hacer una reactivación laboral importante y rápida. Y nos sentamos a pensar, oye, nosotros sabemos, conocemos el problema. Creo que ahí hay un enorme conocimiento en las organizaciones de la sociedad civil que tenemos que relevarlo. Se imaginarán que en el mundo académico la conversación siempre es con los expertos, con estos expertos que están tan En la torre de cuestionados, cristal ¿no es cierto? ahí. Los expertos que propusieron, claro, como yo digo, siempre están como los expertos que eran como los expertos que propusieron aumentar 30 pesos el metro. Eh, y estos expertos, claro, quizás se ha producido este aislamiento de los expertos hablando desde lo técnico, yo valoro mucho eso, pero quizás también nos faltan las organizaciones de la sociedad civil que están ahí, que saben cómo son los problemas y lo complejo, que alimenten estas soluciones de problemas públicos. Eso significa sistematizar, pero eso significa también demostrar que lo que ellos están, o que las organizaciones están generando, logra cambio. Así que Magdalena, dale, sí, termina la idea, por favor, sí, no, y respecto a la medición, que alguien también lo ponía en el chat, sí, medir, pero bueno, hay pocos ¿quién recursos. financia la medición? Y efectivamente yo creo que ahí tenemos que lograr ciertos cambios en los donantes y también en la política pública. Yo creo que hay recursos públicos que uno debieran destinarse al financiamiento de medición de resultados. Nosotros en uno de los estudios que tú mostraste al principio, el barómetro de filantropía, preguntamos esto. Preguntamos a los donantes, empresas, fundaciones, cuánto donaban a recursos para medir resultados. Muy poco. Empresas 5%, fundaciones 16%, pero hay mayor disposición a hacerlo. O sea, hay disposición a financiar medición de resultados. Por lo menos lo declara. Entonces yo creo que tenemos que ir trabajando en eso, porque yo creo que eso también consolida a las organizaciones de la sociedad civil como este tercer actor que tiene que ser parte de nuestra sociedad y de lograr cambios en nuestra sociedad. Sí, te quería poner en esa misma lógica de los recursos de la medición con las otras cosas, con las otras dimensiones que tú estabas poniendo sobre la mesa, que tienen que ver con la sistematización, con la incidencia, con poder dialogar, con tener la cabeza levantada, porque muchas veces las organizaciones trabajan en contextos precarios, con pocos recursos, más ahora. Entonces, ¿cómo, y es la pregunta que varias personas están haciendo aquí en el chat, cómo ir logrando esta mezcla entre o manejando esta tensión entre tengo pocos recursos para empezar a trabajar, tengo muchas necesidades allá en mi propósito, pero necesito ir invirtiendo en desarrollar un modelo robusto? ¿Qué pasos son los que darías tú primero para poder generar un modelo que sea atractivo hacia el mundo de la inversión social, pero que al mismo tiempo sea sostenible y que uno pueda ir construyendo? Sí, yo creo que en tiempos de crisis, yo creo que uno tiene que concentrarse en lo que mejor sabe hacer. O sea, más que decir voy a solucionar todo, yo creo que hay que decir cuál es nuestro principal valor, dónde está nuestra fortaleza como organización. Y quizás tenemos que adaptarnos a focalizarnos en la fortaleza. Desde la fortaleza uno puede ejecutar buenos programas y puede tener una voz especializada en esto. Y lo otro que yo creo que el otro músculo importante es la colaboración con otras organizaciones. Vuelvo al ejemplo de una organización que haga programas de parentalidad, que hoy día tienen mucho valor, porque por lo menos yo estoy pidiendo teletrabajo, colegio, etcétera, y es súper desafiante. Entonces, pero sí creo que un programa de parentalidad que diga probablemente se va a encontrar con otro tipo de problemas que hay en una familia, violencia, no sé, o carencia de alimentos, etcétera. ¿Es la organización la llamada a solucionar todo o es la organización la llamada a generar las redes y encadenar esas ayudas con otras organizaciones? Yo creo que hay en este sector, y esta es una de las fortalezas que está en este sector, una capacidad de colaboración y cooperación, o sea, un espíritu, por lo menos una disposición. Si uno se mete al mundo empresarial, esto es a cuchillo, No entonces existe, no existe. creo que esto es una ventaja. Es como, pero hay que ejercitar ese músculo de decir, bueno, si queremos realmente cambiarle la vida a ese niño o a ese padre, necesitamos también ayudarlo a solucionarlo. ¿Somos la organización? No, pero podemos encadenar esto. Ojalá
Y yo creo que aquí hay una responsabilidad de los donantes también. Eh, hay una iniciativa en Estados Unidos, tú me estabas preguntando estas iniciativas como fuera de la caja, que se hizo en temas de educación, que se llama Impacto Colectivo, Strive. Y lo que hicieron los donantes fue juntar a todos los actores que trabajaban en mover la aguja en educación, desde universidades, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, y decir, bueno, tenemos este diagnóstico, ustedes tienen programa en cada uno de estos, vamos a poner métricas comunes y vamos a impulsar esta colaboración. Y el rol de los donantes es decir, yo te voy a donar en la medida que tú estés participando en esta iniciativa colaborativa. Entonces, es poner los incentivos adecuados para colaborar. Quizás también hay que poner ese ejercicio o esa reflexión en organizaciones donantes, y ahí ustedes en Colunga tienen un rol importante que cumplir, no solo de proveer los recursos, sino que de ir generando estas instancias colaborativas. Claro, cómo las metodologías de impacto colectivo permiten también, es parte de la infraestructura que mencionábamos como uno de los elementos claves de los ecosistemas. Magdalena, también hay varias preguntas respecto a las fronteras, y nos hablan de dos fronteras aquí en el chat. Por un lado, la frontera territorial, ¿qué pasa con la filantropía y la inversión social en las regiones? ¿Qué cosas has podido ver tú? Y también, ¿qué pasa con esos temas en los cuales, que son temas difíciles, que son temas de alto riesgo, en los cuales es difícil construir métricas porque no las tenemos, no se conocen, en esos temas más de complejidad social? ¿Qué rol, o de riesgo social? ¿Qué rol tiene la filantropía en esas fronteras de nuestra sociedad? Bueno, yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que la filantropía ahí más en temas, como dicen Miguel Ángel, tema de derechos humanos, memoria, vida buena, yo creo que es fundamental tener una filantropía que también se ocupe de estos temas que son más de bienestar o de derechos, que es mucho más de advocacy. En Chile tenemos la filantropía local o nativa, tiene poca mirada hacia eso. Es una filantropía que atiende poco eso. Y en general las organizaciones, hay organizaciones internacionales que se preocupan de eso, que tampoco son mayoritarias, pero hay organizaciones que más a nivel internacional. Yo creo que también tenemos que pensar en estructuras de donantes que no sean los tradicionales también ahí. Yo estoy pensando en organizaciones o en redes de ciudadanos, y yo creo harto en que todavía tenemos un potencial enorme en activar la filantropía de las personas. Si bien a nivel de incentivos tributarios todavía son muy limitados, yo creo que ahí hay un potencial enorme, porque no solo uno allega una fuente de recursos para la organización, sino que porque también involucra. Nosotros hicimos un estudio de filantropía ciudadana, que miramos las redes de socios de organizaciones, de 3 organizaciones que además están suscritas como al sistema de incentivos tributarios, estos donantes, la Fundación Las Rosas, Fundación Hogar de Cristo y América Solidaria. Y el estudio, todos nuestros estudios están en nuestro sitio web a propósito, así que los pueden descargar y revisar, cefis.uai.cl. Y el estudio de filantropía ciudadana era muy interesante porque juntan a personas, no sé, de más altos ingresos con personas que incluso están bajo el pago de impuestos. Pero había una pregunta que era muy bonita, que era sobre por qué, la motivación para hacer esto, la motivación para aportar mensualmente a una organización de este tipo. Decía porque hay un interés de ser parte de algo colectivo. O sea, de nuevo, yo me siento identificada con esta misión y estoy dispuesta a apoyar a esta organización. El desafío que tienen estas organizaciones, que tienen grandes redes de socios, como el 40% de su presupuesto viene de estos socios, y tienen el sistema, obviamente uno es armar el sistema para que esto funcione, pero el gran desafío es que no solo mirar el aporte monetario, sino que incorporarlo a un aporte que es más difícil todavía, que es el aporte de tiempo, de gestión, Porque que eso podría fideliza. ayudar inmensamente a una organización, o sea, hacer una campaña, a vender productos, etcétera, si uno dijera, que es algo que uno ve mucho en los países anglosajones. De hecho, el Central Park de Nueva York, en alguna vez leí que teníamos 6 jardineros. ¿Ustedes han visto alguna de las fotos o conocen el parque? La enormidad, porque el resto son voluntarios, gente de la ciudad que cree que siente ese compromiso de cuidar el parque, que es el parque para todos. Entonces creo que nosotros tenemos
que activar ese voluntariado de forma más profesional, bien organizado, y esto es decir, necesitamos que tú participes en esto. Yo creo que todavía el tema del voluntariado en Chile tiene mucho para crecer y profesionalizarse, y eso es una donación enorme de tiempo y de ahorro en recursos humanos para las organizaciones. Claro, ahí hay fundaciones que hacen un tremendo aporte, Fundación Trascender, por ejemplo, Exacto. que tiene lógicas de voluntariado profesional y están empezando a Sí, aparecer y a hacer sí. un gran, gran aporte en ese ecosistema. Magdalena, pensando un poco con tu conocimiento y la mirada que tú puedes tener del mundo del impacto social y la filantropía, si tú pudieras escoger tres medidas que tú dijeras, pero tres, no más, que se pueden ¡Ah! implementar en Chile y que podrían acelerar el ecosistema, ¿por cuáles te las jugarías? ¿Qué tres cosas le podríamos regalar a Chile para que este ecosistema despegara? Difícil, me la podría haber avisado antes la pregunta para haberla Se me acaba pensado, de porque ocurrir. tres. Mira, tengo una súper clara. Necesitamos el tema legal. Nosotros estamos Claro. proponiendo desde el CEFIS, a partir de este estudio que miramos, como les decía, 20 países, América Latina, hablamos con expertos de todos los países, hablamos con gente, con actores sociales de Chile, donantes, donatarias, una ley general de filantropía. Creemos que tiene Armonizar el sistema. sí, tiene que haber una ley integral con un portal público, con una agencia que se preocupe no solo de fiscalizar, sino que de promover, de facilitar que cualquier organización y cualquier donante entienda cómo donar, a quién donar, que la acreditación sea fácil, que sea la institución y no presentar proyecto por proyecto. Eso nos parece que produce una vigilancia inoperante sobre las organizaciones. Con transparencia, muy poca transparencia tenemos en Chile, parcializada, no ayuda a crear confianza en el sistema. Así que uno sería una ley general de donaciones eh, que lo haga más simple, que va a democratizar, vamos a eliminar una barrera de entrada, va a entregar certeza jurídica. Y creo que están las condiciones. Hay también una discusión si hacer modificaciones a la ley de rentas municipales, etcétera. Puede ser que destrabe hoy día, pero no va a generar esta facilidad y este entendimiento para las organizaciones de la sociedad civil. Eh, Así que eso, si me dan la varita mágica, Ley General de Primera. Filantropía. ¿Ah? Segundo, creo que necesitamos junto con eso un fondo, una política pública de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, que entregue porque hoy tenemos en la ley de donaciones sociales este fondo mixto, pero a mí la verdad es que el fondo mixto ayuda a la organización a la que se lo gana, cuando hay fondos, porque es A voluntario. veces no hay. Bueno, claro, pero ¿qué es lo que logra la organización? La organización logra algo de recursos y rajuñar algo de recursos para implementar un proyecto. Muy valioso, pero al año siguiente está en la misma situación. No ha logrado generar, como dices tú, una buena presentación de sus proyectos, con teoría de cambio. No ha logrado generar capacidades de armar sus redes de socios, sus redes de donantes. eh, no ha logrado fortalecer las organizaciones en sí mismas. Eso es lo que a mí me falta desde la política pública. Eh, y tercero, me encantaría ver una asociación o red, Arturo lo sabe bien, de donantes que tengan esta visión también compartida, es decir, vamos a fortalecer las organizaciones en la sociedad civil, vamos a generar capacidades, etc. Creo que hay caminos para los caminos propios, pero cada vez veo, y esa tercera quizás la veo cada vez más cerca. Magdalena, y en ese sentido de esta red de donantes, hay una discusión que hemos tenido en otros espacios, pero me encantaría compartir con toda la gente que nos acompaña hoy día, que tiene que ver con el rol de la filantropía y la democracia, eh, y su impacto en el espacio público, y dónde se construye ese valor de legitimidad que, que, que- que las instituciones filantrópicas tienen para poder participar de la construcción de los espacios colectivos. ¿Cómo los han visto ustedes? ¿Cómo lo han ido discutiendo? Y sobre todo, esta última pregunta, porque estamos en un tiempo tan polarizado. Entonces, ¿cómo la filantropía puede ayudar a fortalecer ese espacio democrático en Chile?
Es una buena pregunta la de la filantropía y democracia. Esto se discute harto en Estados Unidos, donde hay filántropos de muchos, muchos recursos, Bill Gates, para nombrar, y Mark Zuckerberg, que se preguntan, bueno, ¿y por qué está interviniendo en el espacio Claro, público si él no ha sido elegido democráticamente por nadie, digamos? Eh, entonces es importante también la conciencia que dices tú. Primero, voy a separar tu pregunta. Primero, en que los donantes sienten que si bien están haciendo un aporte público, o sea, un bien, apoyando, no sé, o desarrollando programas en educación, salud, pobreza, lo que sea, pero de alguna manera están interviniendo en el espacio público desde un aporte privado. Entonces, es muy importante tener esa conciencia porque yo creo que uno debe obligarse como donante o como fundación filantrópica a tener altos estándares de primero de transparencia y después de construir esta legitimidad, de ir con una buena relación con los distintos actores de la sociedad, tanto las organizaciones sociales como los organismos públicos. Eh, y segundo, creo que es muy importante, estábamos conversando ayer con profesores de la Escuela de Gobierno, que es la escuela donde está el CEFIX, respecto del proceso constituyente y de la cantidad de elecciones que vienen por delante. Y los desafíos que vamos a tener en más de, creo que son 7 o 8 elecciones que vamos a tener, o sea, que se renueva toda nuestra institucionalidad, además quizás probablemente nuestra constitución. Entonces, lo importante de fortalecer, primero dos cosas, la, la capacidad del buen debate público, y ahí los recursos filantrópicos pueden hacer un aporte significativo si es que lo ponen dentro de su radar. Sería súper interesante y sería algo muy novedoso que podríamos ver en este enorme renovación que va a tener Chile a nivel de político. claro. Y en ese sentido, tanto ayudar a que esas iniciativas lleguen a los municipios y a los tomadores de decisión, como generando observatorios que permiten diseminar los aprendizajes que se vayan haciendo de un territorio hacia otro. Ahí hay un tremendo aporte. Magdalena, creo que hemos pasado por una cantidad de temas increíbles. Súper Estamos llegando, entretenido. Espero que se sí, hayan al final entretenido de la los conversación. participantes. Sí, hemos tenido mucha participación aquí en el chat. Más de 40 personas nos han acompañado toda la charla, así que muchas gracias a todos y todas. Eh, Quizás dejarte el último minuto para que pudieras mandar un mensaje a la gente que nos ve. Yo estaba mirando antes de entrar aquí a la charla y tenemos una amplia participación de personas de organizaciones sociales, de fundaciones, de distintos lugares de Chile. Entonces, si tú les pudieras decir, de esta charla llévense esta idea, ¿qué te gustaría que recordaran de esta conversación que hemos tenido? Ay, Arturo, qué preguntas más difíciles. Es mi trabajo. Eh, Primero, yo creo que un mensaje no sé si lo dije antes, pero lo digo ahora, un mensaje de orgullo, no sé, no, quería decir esperanza, pero no es esperanza, es como de que se sientan que su labor o la labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil tiene mucho valor para la sociedad en Chile, o sea, para nuestro desarrollo social. Eso creo que es muy importante, es como lo que no, por lo menos lo que hizo en la universidad a nosotros crear este centro, pensar en ponerle. Entonces, pero eso también viene con una enorme responsabilidad, y quizás esto es como la carga, es decir, dado que están actuando en el territorio o en un tema específico y probablemente están haciendo una labor que es tan significativa, a veces solo, es dos cosas: fortalecer su labor, pensar cómo van a mejorar, a tener estas metodologías que les ayuden a mostrar el valor de lo que están generando, uno, y también cómo van a colaborar para que este cambio por el que sueñan, porque se constituyeron, pueden hacerlo con otros, con otros. Esos serían como los dos mensajes que yo dejaría como cierre la charla. Súper importante, orgullo y responsabilidad, que al final creo que son dos valores que nos están faltando en el espacio público. Orgullo de lo que hemos construido como país y responsabilidad por las transformaciones y los cambios que la realidad nos demanda. Así que creo que ese mensaje que mandas es esencial para la sociedad civil y esencial para toda la ciudadanía
en estos meses que se nos vienen. Magdalena, muchas gracias. Esta sesión de Juntos para Transformar ha sido, creo que, una riqueza altísima y esperamos que le haya servido a todas y todas. La grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que cualquier persona pueda revisarla, enviársela a otras personas, así que agradecidos y por la participación. Muchas gracias, Muchas Magdalena, y gracias, seguiremos Arturo. trabajando. Muchas gracias por la invitación. Sí. También, Daniela, muchas gracias por la ayuda que nos das y a todos los dejamos invitados ya para la próxima sesión de Juntos para Transformar, donde desde Colunga vamos eh, invitándonos a encontrarnos en torno a los temas que nos convocan y desde los cuales se transforma la realidad. Gracias a todos y todas. Chao, muchas gracias.